Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su refugio seguro para todo lo que tenga que ver con corazones que laten fuerte y miradas que incendian la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, de esos que te dejan sin aliento, de esos que te hacen suspirar frente al televisor, porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa pareja que conquistó corazones alrededor del mundo con su química explosiva, esa pareja que nos hizo creer en el amor de novela y que nos regaló momentos inolvidables. Pero, ¿saben qué es lo más interesante? Que su historia no terminó con las grabaciones. Hoy vamos a explorar la conexión que traspasó la pantalla, ese romance que, aunque no confirmado, sigue siendo el sueño de muchos, una fantasía que se nutrió de la magia italiana. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el romance más comentado de la televisión turca. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismes y análisis del mundo de las telenovelas. Comencemos. Bien, adentrémonos en el mundo de Can y Demet. Para aquellos que quizás se unan a la conversación por primera vez, Can Yaman es este actor turco, guapo hasta decir basta, con esos ojos que te hipnotizan y esa sonrisa que derrite hasta el hielo. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz igualmente talentosa, carismática y con una belleza que deslumbra. Juntos protagonizaron la exitosísima telenovela turca Erkencikus, traducida al español como Pájaro Soñador, y desde el primer episodio, boom, la química fue innegable. Interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja con una historia de amor de esas que te hacen creer en los finales felices, pero su conexión fue más allá de la ficción. Los gestos, las miradas, las sonrisas fuera de escena, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional. Y aunque ellos siempre fueron muy reservados al respecto, el rumor de su romance fue imparable. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada detalle, cada interacción, cada mirada cómplice. Sus fans, por supuesto, no hacían más que alimentar la esperanza de que el amor de Can y Sanem se hiciera realidad. Pero la vida, como las telenovelas, a veces tiene sus propios giros inesperados, y el romance, al menos públicamente, no llegó a confirmarse. Pero aquí es donde entra en juego el componente italiano, el factor que le da ese toque de misterio y romanticismo a nuestra historia. ¿Qué pasó en Italia? Pues bien, después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman decidió mudarse a Italia, un país que, según él mismo confesó, le había robado el corazón. Ahí no solo aprendió el idioma y se sumergió en la cultura, sino que también continuó su carrera como actor, protagonizando la serie Viola come il mare, o Violeta como el mar, un proyecto que le permitió explorar nuevas facetas y que curiosamente también desató más rumores y especulaciones. Y aunque Demet no estaba presente físicamente en Italia junto a Can durante ese tiempo, la sombra de su romance seguía presente, flotando en el aire como un eco de un amor que nunca se apagó del todo. Las entrevistas de Can en ocasiones dejaban entrever un cariño y una admiración muy especiales hacia Demet, y las redes sociales seguían haciendo su magia, uniendo virtualmente a esta pareja que parecía destinada a estar junta. Además, la prensa italiana, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no dudó en avivar aún más la llama del rumor, publicando artículos y reportajes sobre el supuesto romance y la posibilidad de un reencuentro en suelo italiano. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan irresistible? Creo que parte del encanto reside en la ambigüedad. Can y Demet nunca confirmaron ni desmintieron su romance, dejando a la imaginación de sus fans volar libremente. Es como si nos hubieran regalado la posibilidad de soñar con un amor de novela, un amor que, aunque no tengamos la certeza de que existió en la vida real, se siente tan verdadero como el de Can y Sanem en la pantalla. Además está el factor del ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría ocurrido si hubiesen confirmado su relación? ¿Habrían tenido un final feliz como el de su telenovela? ¿O la presión mediática y la fama habrían acabado con ese romance? Son preguntas que nos hacemos una y otra vez, y que nos llevan a especular y a fantasear con todas las posibilidades. Y es que en el fondo todos anhelamos una historia de amor como la suya, una conexión que trascienda la ficción y que nos demuestre que el amor verdadero existe. Incluso aunque ese amor solo exista en nuestros corazones de fans. Y es que no hay que olvidar que Can y Demet no solo compartieron escenas románticas, también compartieron un rodaje intenso, lleno de risas, de complicidad y de momentos que sin duda los marcaron para siempre. Las entrevistas, las fotos de detrás de cámaras, los vídeos de las bromas que se hacían,
todo esto alimentó la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad. La forma en que se miraban, la manera en que se sonreían, la química que se desprendía de cada uno de sus gestos, era imposible no sentir que había una conexión especial, una conexión que iba más allá de la actuación. Y claro, como es natural en las relaciones humanas, la amistad evolucionó, y el cariño entre ellos era palpable. Además, el éxito de Erkenci-Kuş los unió aún más, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las telenovelas. Todos queríamos que esa magia se extendiera fuera de la pantalla, que ese amor que veíamos en la ficción se hiciera realidad. Y esa esperanza, aunque quizás nunca se materialice por completo, es lo que mantiene viva la llama de su romance. Además, la cultura italiana, con su romanticismo intrínseco y su ambiente acogedor, parece el escenario perfecto para una historia de amor como la de Cani de Met. Italia es sinónimo de pasión, de belleza, de romanticismo. Es el país de Romeo y Julieta, de las serenatas al pie del balcón, de los paseos por las calles adoquinadas. Y el hecho de que Can haya elegido ese país para comenzar una nueva etapa en su vida, no hace más que alimentar la fantasía de un posible reencuentro con Demet en ese lugar mágico. Es como si la energía de ese país, su atmósfera cargada de amor y de historia, fuese el escenario ideal para que la pareja pueda volver a encontrarse y tal vez, comenzar una nueva historia, esta vez sin guiones ni cámaras de por medio. Por supuesto, esto es solo una fantasía, una especulación, pero no podemos negar que la idea es tentadora. Imaginar a Can y Demet paseando por las calles de Roma, disfrutando de una cena romántica en un restaurante italiano, o compartiendo un helado en una plaza soleada, es algo que nos hace soñar y que nos mantiene enganchados a esta historia. Por otra parte, el silencio de ambos sobre el tema también ha contribuido a mantener viva la llama del romance. Si hubieran negado rotundamente su relación, tal vez la historia se habría desvanecido con el tiempo. Pero al mantenerse en silencio, han dejado abierta la puerta a la especulación, a la fantasía y a la esperanza. Es como si nos dijeran, ustedes imaginen lo que quieran, nosotros no vamos a decir nada. Y claro, ante esa actitud, los fans nos hemos encargado de alimentar los rumores, de buscar pistas en cada una de sus entrevistas, en cada una de sus fotos, en cada uno de sus gestos. Nos hemos convertido en detectives del amor, buscando ese indicio, esa señal que confirme nuestras sospechas y que nos permita seguir soñando con ese amor de novela que quizás, sí existió en algún momento. El misterio, como siempre, es un poderoso imán, y en el caso de Can y Demet, ese misterio es parte fundamental de su encanto. Además, no podemos dejar de lado el impacto que tuvo Erkenci-Kuş en la carrera de ambos actores. La telenovela no solo los convirtió en estrellas a nivel internacional, sino que también les regaló una base de fans increíblemente leal y apasionada. Estos fans, lejos de olvidar la magia de Can y Sanem, siguen soñando con un reencuentro de la pareja, ya sea en la vida real o en algún otro proyecto televisivo. Y esa pasión, esa fidelidad, es lo que mantiene viva la llama de este romance, es lo que hace que la historia de Can y Demet siga siendo relevante y emocionante, incluso años después del final de la telenovela. Los fans no se rinden, siguen buscando pistas, siguen comentando cada movimiento, siguen soñando con ese final feliz que tanto anhelan. Y es que en el fondo todos somos un poco soñadores, todos queremos creer en el amor, y la historia de Can y Demet nos da esa esperanza, aunque sea solo una ilusión. Y es que al final del día, la conexión que sentimos con las historias de amor es muy personal. Cada uno de nosotros proyecta en las parejas de la ficción sus propios anhelos, sus propios deseos y sus propias expectativas. Y en el caso de Can y Demet, la magia de su romance fue tal que nos hizo creer en la posibilidad de un amor que trascendiera la pantalla. Nos hizo soñar con un final feliz, nos hizo suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada gesto. Y aunque la realidad puede ser diferente a la ficción, el sentimiento que nos dejó esta historia es tan fuerte que sigue resonando en nuestros corazones. La química entre ellos fue tan palpable que aunque no haya habido confirmación oficial de un romance, muchos de nosotros seguimos creyendo que algo especial existió entre ellos. Y esa creencia, esa esperanza, es lo que mantiene viva la llama de este romance que aunque quizás no tenga un final escrito, siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Y no podemos olvidar que en el mundo de las telenovelas, la química entre los actores es fundamental para que la historia funcione. Si no hay esa conexión especial, esa chispa, ese algo que nos haga creer en el amor, la historia no funciona. Y en el caso de Can y Demet, esa química fue innegable. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era palpable,
era como si hubieran nacido para interpretarse. Y esa química, esa magia, es lo que nos enganchó a la historia, es lo que nos hizo amar a Khan y Sanem, y es lo que nos hizo desear que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. Y aunque la vida real es diferente a la ficción, la conexión que vimos entre Khan y Demet fue tan fuerte que muchos de nosotros seguimos creyendo en la posibilidad de que ese amor exista, aunque sea solo en nuestros corazones de fans. Además, la forma en que los medios cubrieron su supuesto romance también jugó un papel importante en la construcción de esta historia. Los artículos de prensa, los reportajes, las entrevistas, todo contribuyó a alimentar la llama del rumor y a crear esa sensación de misterio y de expectación. Los medios, conscientes del interés que generaba la pareja, no dudaron en publicar cualquier detalle, por pequeño que fuera, que pudiera confirmar o desmentir el romance. Y aunque a veces la información no era del todo fiable, los fans nos aferramos a cualquier detalle, a cualquier indicio, que nos permitiera seguir soñando con ese amor de novela. La prensa sin duda jugó un papel importante en la construcción de esta historia, y en la creación de ese mito que rodea el romance de Khan y Demet. Y claro, no podemos olvidar el impacto que tuvieron las redes sociales en la difusión de esta historia. Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans expresaran su pasión por la pareja, para que compartieran sus teorías sobre su romance, y para que se unieran en una sola voz para pedir un reencuentro de Khan y Demet. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo ideal para que la llama del rumor siguiera viva, y para que la historia de Khan y Demet se convirtiera en un fenómeno global. Los hashtags, las fotos, los vídeos, los comentarios, todo contribuyó a que el romance de Khan y Demet se convirtiera en una de las historias más comentadas del mundo de las telenovelas. Y es que en la era digital, las redes sociales tienen un poder increíble para difundir las noticias, y en el caso de Khan y Demet, ese poder fue aprovechado al máximo por sus fans. Y es que en el fondo creo que todos entendemos la magia de un amor de telenovela. Es ese romance que nos hace soñar, que nos hace suspirar, que nos hace creer en la posibilidad de un final feliz. Y la historia de Khan y Demet, con su química innegable, con su misterio, y con su toque italiano, nos ha regalado esa magia, esa ilusión, y esa esperanza que tanto necesitamos en nuestro día a día. Y aunque la realidad puede ser diferente a la ficción, la sensación que nos dejó esta historia es tan fuerte que sigue resonando en nuestros corazones. Y quizás en algún momento la vida nos sorprenda con un giro inesperado, con un reencuentro de Khan y Demet, que nos permita seguir soñando con ese amor de novela que tanto nos ha cautivado. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de la magia de su romance, y seguiremos soñando con la posibilidad de un final feliz. Y quizás, solo quizás, ese final feliz ya exista en algún rincón de Italia, esperando a que la vida les dé la oportunidad de volver a encontrarse. Bien, llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, un romance que, como hemos visto, traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Hemos explorado su increíble química en Erkencikus, ese pájaro soñador, que nos robó el corazón, y la forma en que su conexión generó rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Hemos visto cómo el factor italiano, con su romanticismo y su magia, le dio un toque especial a esta historia, alimentando aún más la esperanza de sus fans. También hemos analizado el impacto de las redes sociales y los medios en la difusión del rumor, y cómo el silencio de ambos actores contribuyó a mantener viva la llama del misterio. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el poder de un amor de telenovela, un amor que nos hace soñar, que nos hace suspirar, y que nos hace creer en la posibilidad de un final feliz. Es importante recordar que aunque la realidad pueda ser diferente a la ficción, la magia que nos dejó esta historia es innegable. Khan y Demet nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla, y nos hicieron creer en el poder del amor. Y aunque su romance nunca se haya confirmado, la conexión que sentimos con ellos y con su historia es muy real. Por eso es comprensible que sigamos soñando con un reencuentro, ya sea en la vida real o en algún otro proyecto televisivo. La esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde, y en el caso de Khan y Demet, esa esperanza sigue viva en los corazones de sus fans. Pero más allá del romance es importante destacar el talento de ambos actores. Khan Yaman y Demet Özdemir son profesionales increíbles, con un carisma y una presencia en pantalla que los hacen únicos. Y aunque su historia de amor nos haya cautivado, no debemos olvidar que ambos son artistas con una trayectoria muy prometedora. Y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el mundo de la actuación, ya sea juntos o por separado. Y aunque nos encantaría volver a verlos juntos en la pantalla,
también debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. En definitiva, la historia de Cani Demet es un ejemplo de cómo una telenovela puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. Su romance, aunque no confirmado, nos ha hecho soñar, nos ha hecho suspirar, y nos ha recordado la magia del amor. Y aunque la vida puede tener sus propios giros inesperados, la sensación que nos dejó esta historia siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Cani y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en algún otro proyecto? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, y a compartir sus opiniones y sus teorías sobre esta historia que nos ha cautivado a todos. Y bien, llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el romance más comentado de la televisión turca. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y me motiva a seguir compartiendo con ustedes mis pasiones y mis reflexiones sobre el mundo de las telenovelas. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, regalarme un like si les ha gustado este contenido. También les invito a compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas, y a dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, el amor es la magia más poderosa que existe, y las telenovelas son el escenario perfecto para soñar con él. Así que sigan soñando, sigan amando, y sigan disfrutando de las maravillas del mundo de la ficción. Hasta la próxima, mis queridísimos amantes del romance. Nos vemos en el próximo vídeo.